Que vamos a revisar la clase de hoy. Como les estaba enunciando, vamos a cerrar las escuelas que hemos estado nosotros puntualizando. Hemos visto lo que es propiamente la escuela marxista, la escuela de economía clásica, neoclásica, y habíamos cerrado la perspectiva de la escuela de Chicago. Vamos a ir estructurando ya las perspectivas que tienen que ver más con América Latina. Vamos a ver la escuela estructuralista. ¿Dónde nace esta perspectiva de la escuela estructuralista, esta visión? El estructuralismo, principalmente, como nosotros lo vamos a ver, es una postura que se va a plantear en América Latina, y la Escuela Latinoamericana de Economía surge en 1940 bajo el amparo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Qué deben ustedes haber escuchado? La CEPAL. Aquí comienza la perspectiva de lo que es el estructuralismo en América Latina. Por lo tanto, en 1940, la CEPAL será la principal visión de esta escuela estructuralista. Ha sido una propuesta teórica encaminada a comprender y proporcionar respuestas a las situaciones económicas de América Latina. En el ámbito de la teoría económica, el estructuralismo constituye una respuesta al pensamiento neoclásico desde América Latina. Por lo tanto, la perspectiva de la escuela estructuralista será un principio en América Latina para resolver los inconvenientes que han dejado sobre todo la escuela neoclásica. Luis, disculpa, a mí no me vale mi cámara. Dígame. No se olvide Que a mí no me notificar. vale mi cámara, Luis. Gracias por decirme, pero no se olvide notificar estas cuestiones a su tutor. Ya me listo. Ya, listo. Entonces, continuamos con esta perspectiva. Cerrando ya toda la visión de lo que es las escuelas económicas, la escuela estructuralista intenta dar una respuesta al pensamiento que se ha venido dando sobre todo desde las potencias, desde la conformación de lo que es la escuela neoclásica, la escuela de Chicago y estas visiones. El pensamiento que va a generar esta escuela estructuralista será aquella que tome la visión de Marx y el planteamiento de la lucha contra el capitalismo, esta visión que nosotros hemos venido estudiando. El estructuralismo sostiene que el comportamiento de un país y las estrategias para su desarrollo derivan de factores de cuestiones estructurales. Por lo tanto, el estudio es sobre las estructuras sociales. Con la CEPAL como su fundamento y su conformación más importante. En el caso de América Latina, los factores han incluido la falta de desarrollo de los países, principalmente si nos ponemos a pensar cuál es el motor principal en América Latina, cuál es el motor económico de América Latina. Si nos pondríamos a pensar desde esta perspectiva, ¿qué es el principal motor que le da a la economía en el Ecuador, en los demás países latinoamericanos, su impulso económico? ¿Qué es lo que hace que América Latina tenga una economía o tenga un impulso económico? ¿Qué sistema económico? Podemos nosotros puntualizar que directamente la materia prima, la exportación de materia prima, le da principalmente el impulso económico a los países latinoamericanos. Desde lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, la misma migraciones del siglo XIX, siglo XX, estaban principalmente centradas en esta consideración de lo que es propiamente el sentido de la producción de materia prima.
Estos factores inciden en las estructuras sociales. Por lo tanto, lo que vamos nosotros a analizar es cómo esta estructura debe irse encaminando para que pueda América Latina tener un impulso económico más estable, un desarrollo. En el ámbito del sistema económico, el modelo económico que se ha planteado a la estructura latinoamericana ha sido el capitalismo, también como ha sido alrededor del mundo. El desarrollo desigual de este capitalismo en distintos países que se ha adoptado ha generado inestabilidad. Por lo tanto, las estructuras van a hacer un estudio desde la consideración de esta inestabilidad en América Latina. Y esta inestabilidad centrada en esta visión principal del problema que tiene América Latina por ser simplemente productores de materia prima. Entonces, este estudio de las estructuras va a centrarse en la inestabilidad que ha generado principalmente el modelo económico este modelo económico del capitalismo. Eso en una visión general de lo que sería la escuela estructuralista, y vamos a irnos centrando ya en los pensadores y en las visiones principales. Y vamos nosotros a iniciar, hay tres pensadores fundamentales de la escuela estructuralista. Vamos a mirar a estos pensadores, a otros más que ya voy a ir puntualizando. La escuela estructuralista está centrada en Argentina, Chile y Brasil. La CEPAL tiene su sede en Chile, por lo tanto, comienza esta perspectiva aquí. Ya voy a ir puntualizando a los pensadores y a las perspectivas. El economista argentino Prebisch trata de explicar la situación en función del desarrollo y el progreso técnico. El sistema económico mundial se haya dividido en dos zonas, y esto viene mucho con la filosofía latinoamericana. Esta perspectiva, la escuela estructuralista que estudia principalmente las estructuras, que dicen los estructuralistas que el problema en América Latina no es la conformación solo de la economía, del capitalismo, como las guerras, como las depresiones han generado, sino la propia estructura y cómo se va directamente conformando esta estructura para que la economía también incida en la visión de lo que será esta perspectiva económica. Entonces, el economista Raúl Prebisch en un texto, El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas, plantea que en general la estructura de América Latina, su estructura, puede ser dividida en dos elementos, en dos zonas, que son el centro y la periferia. Si recuerdan algo de filosofía del año pasado, sobre todo, hablábamos de los filósofos latinoamericanos, donde uno de ellos, y sobre todo esta perspectiva de lo que es la filosofía de la liberación y todo este ámbito filosófico, hablaba de centro y periferia como los dos elementos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto de centro y periferia? ¿Alguien, alguna idea, alguna perspectiva? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan centro-periferia? Centro en sí serían países completamente desarrollados y periferia sería países subdesarrollados. Ya, lo que nosotros puntualizábamos cuando hablábamos de estos filósofos latinoamericanos y hablábamos de Enrique Dussel sobre todo y su estudio de la filosofía,
los países poderosos del centro y todo lo que está alrededor, la periferia. Dentro de este estudio económico latinoamericano desde la CEPAL, ¿qué tratan de plantear? Que no es el problema solo del modelo económico o de la exportación como tal, o que nosotros seamos fundamentalmente exportadores de materia prima, sino que los países del centro dominan a los países de la periferia en base a los modelos económicos y que debemos encontrar un modelo económico de desarrollo. El objetivo final de la CEPAL es fundamentalmente generar desarrollo en los países latinoamericanos, en los países que tienen este tipo de estructura. El sistema se habría originado en una repartición inequitativa de la riqueza y de una dependencia del centro hacia la periferia. Si nosotros puntualizamos, y como se dijo, el centro serían los países poderosos, dueños del capital, por ponerlo de alguna forma, y la periferia son nuestros países. Pero, ¿de dónde obtiene el centro la materia prima o el poder económico? Directamente de la periferia hacia el centro. Frente a esta realidad, Prebisch y los teóricos estructuralistas orientan sus propuestas a solucionar los problemas y necesidades económicas y principalmente sociales de nuestra región. Entonces, aquí el inconveniente, el problema que se presenta en esta estructura centro-periferia sigue siendo la mala distribución, la distribución inequitativa de la riqueza. Mala repartición, por ponerlo de alguna forma. Repartición de riqueza. Donde principalmente hay una dependencia del centro hacia la periferia. Nosotros siempre tenemos que depender de los países del centro y del centro dependen principalmente de la materia prima. Esa ha sido la estructura principal en los países latinoamericanos. No se olviden que es argentino, 1901, 1986. Según Prebisch, para superar los inconvenientes originados por los factores estructurales, este es un factor netamente estructural de la forma en la que se estructura los países en América Latina, se requiere del fomento de la industrialización por parte de los estados y la integración comercial regional. Por lo tanto, para resolver estos problemas que generan la estructura, primordialmente deberíamos generar industria. Industrialización. Y la unificación de los estados latinoamericanos. Porque si el problema es estructural, es decir, el problema no es del modelo económico, el problema no es el capitalismo, el problema no es solo la constitución neoliberal, debemos unificar nuestras fuerzas, era un proyecto que ha sido siempre un proyecto latinoamericano, y generar industria. Porque, ¿cuál es la razón de que dependamos tanto del centro? Que nosotros somos solo productores de materia prima y ellos, los países del centro, nos venden a la periferia toda la materia elaborada. Significa que si no llegamos a tener industria, seguiremos teniendo esta conformación y el problema de la mala distribución o mala repartición de la riqueza es el problema que se genera en América Latina. Además, hay que generar un mercado regional que han sido los intentos de muchos de los países latinoamericanos alrededor de su historia. Esta sería la solución que presenta Prebisch para el problema. El énfasis de Prebisch en la industrialización obedece a un temor fundamentado en la debilidad de los países latinoamericanos, en su modelo netamente agrario. En la perspectiva que ustedes deben haber escuchado y que parece que falta
en las propuestas o en muchas de las propuestas de los candidatos a la presidencia se centran en el agro, pero ese agroproductor tiene que tener una perspectiva de industrialización según la visión de Prebisch en este modelo que debe ser el cambio de perspectiva hacia una destrucción de esta visión centro-periferia. Estos pensamientos, por lo tanto, están fundamentados en la visión filosófica, pero sobre todo se centran en una economía de ruptura de estructuras. Es romper esta estructura que está planteada principalmente desde el centro. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, esta es una primera perspectiva del argentino Prebisch. Además de este argentino, el brasileño Celso Furtado. Voy a ir puntualizando cada uno de los estructuralistas para tener una idea y generar la siguiente hora, sobre todo un análisis en base a lo que ustedes puedan comprender. Furtado, brasileño, 1920-2004. ¿Qué pensaba Furtado? Ya sabemos cuál es la estructura principal, centro-periferia. ¿Cómo lo plantean, por si acaso, los filósofos? La perspectiva del centro y aquí los países de la periferia, los países que se alinean. Por ejemplo, aquí está obviamente los Estados Unidos, centro y Europa, toda Europa. Y la periferia, América Latina. Y aquí, de aquí devienen cada una de las cosas que obtenemos. La periferia, dividida dentro de los países que están alineados a los Estados Unidos y quienes no. Por ejemplo, China, por ejemplo, Corea del Norte, que son países, que están dentro de la periferia, pero que no están alineados a un modelo económico capitalista. Eso para tener una noción de la perspectiva a la cual estamos nosotros hablando. Para Furtado, la industrialización de los países latinoamericanos no se podía dar de la misma forma que en los países desarrollados. Entonces, debemos generar una industria, según la perspectiva de Furtado, pero no puede ser la misma que en los países desarrollados, debido a las diferencias de condiciones económicas. Por lo tanto, el centro sigue siendo la industrialización, pero esta industrialización no puede ser de la misma forma, no igual que en los países desarrollados, por obvias razones. Dentro de esta consideración, los factores que determinan que América Latina tenga la posibilidad de generar estos procesos serán sobre todo las condiciones económicas y tecnológicas. ¿De qué depende la industrialización? Nosotros hemos estado hablando de industrialización desde el momento que vimos la primera revolución industrial. ¿Qué determina que un país pueda o no ser mayormente industrializado? Que tenga la posibilidad de acceso tecnológico, que tenga la posibilidad de acceso económico para comprar esa tecnología, lo que los países latinoamericanos carecen en su gran medida. El aumento de la productividad y el crecimiento económico no conlleva necesariamente a una disminución del desempleo. Por lo tanto, no quiere decir que si aumenta la productividad, necesariamente va a disminuir el desempleo. Y nosotros hemos escuchado eso, me parece, en todo este proceso. Furtado se valió del método histórico, el cual incorpora una visión aquí no solo de la industrialización, sino un criterio de la historia, un criterio histórico de América Latina. ¿Qué quiere decir? Que debemos plantearnos una perspectiva parecida a la marxista. Marx habla
de que el trabajo y la consideración de la conformación propia del ser humano es un ser histórico, que depende de su historia y de su realidad, que no puede comenzar de cero. Y Celso Furtado prácticamente está introduciendo esta perspectiva histórica sumada a la visión de la industrialización, que depende necesariamente de romper las estructuras, pero sin olvidar la consideración histórica, esta historia nacional. Por lo tanto, no es solo incrementar o aumentar la productividad y el crecimiento económico, sino que debemos regresar a mirar. Uno de los problemas principales en América Latina ha sido siempre que nos olvidamos de nuestro pasado histórico. Queremos comenzar de cero, a generar industria, a generar pequeños emprendimientos, a generar estas microempresas, y creemos que de eso nace todo, que es lo que nosotros no recordamos por lo general en América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes ven tendencias, sobre todo en las elecciones que hemos pasado, seguimos sin comprender nuestro pasado histórico y lo que ha sucedido en el Ecuador. Y de ahí sigue siendo fuerte ciertas tendencias donde hay una postura política, económica, que no rompe estructuras, sino que mantiene el mismo modelo y que sigue generando esta perspectiva. No es solo generar industria o desarrollo por generar desarrollo, o productividad por productividad, sino esa productividad con un cierto sentido, con generar industria propia. Bien, vamos a cerrar esta perspectiva del estructuralismo, que lo hemos visto de forma rápida para contraponerlo con las otras visiones, revisando lo que dice el chileno Osvaldo Schunkel. (1929) Propone la idea de un desarrollo desde adentro. Esto también es una perspectiva muy de la filosofía de la liberación. Desarrollo desde adentro. Esta visión, como les digo, este desarrollo desde dentro, es una visión, como les manifestaba, de la filosofía de la liberación, y al igual que los otros dos teóricos, plantea un análisis de las estructuras. Por lo tanto, este es un mirar las estructuras, pero sobre todo unas estructuras de carácter histórico. Y dentro de esta visión propone procedimientos neoclásicos, los cuales, al elaborar su análisis con base en noción en los individuos racionales y aislados, dejan de lado las cuestiones de estructuras en lo social, político y económico. Una de las propuestas de Schunkel es la construcción de un desarrollo científico local. Es decir, que Schunkel se centra principalmente en la visión de lo que pasó en la primera y segunda revolución industrial, que se le da énfasis a la ciencia local. De ahí que los énfasis de la CEPAL y de toda la Organización de las Naciones Unidas en cada uno de sus ámbitos le dé énfasis a la ciencia, porque le permite tener un avance tecnológico a los países. Y así, de esta manera, superar lo que nosotros vemos que hace América Latina, que es simplemente ser productores o exportadores de materia prima. Superar la exportación de materia prima. Si nosotros pensamos, por ejemplo, el Ecuador, ¿qué es lo que más exporta? Ya sea banano, ya sea cacao, o el mismo petróleo. Pero ese petróleo regresa al Ecuador,
convertido en gasolina, a costos mucho más elevados. ¿Por qué razón? Porque no nos hemos centrado, según los estructuralistas, en el desarrollo de la revolución industrial propia de nuestros países que deben impulsar estas perspectivas. ¿Dónde se va a centrar, por lo tanto, Schunk? En las universidades. Las universidades deben ser capaces de desempeñar el desarrollo frente a los cambios. Por lo tanto, el motor principal de esta ciencia local debe ser necesariamente la universidad. Si se dan ustedes cuenta, a diferencia de los neoclásicos que están hablando de parámetros científicos, económicos, de que están planteando perspectivas relacionadas con la sociedad, pero sobre todo en cuanto a economía. A puntualizaciones, nosotros estamos hablando en el estructuralismo de romper la visión estructural de los modelos que se plantean en América Latina. Con eso terminamos. Nos vemos la siguiente hora. Gracias.